Descubra la historia conmovedora de Isadora Martínez, una enfermera talentosa cuya vida se desmorona después de ser acusada injustamente de negligencia. Cuando se retira a la granja de su tía y tío para sanar, se encuentra con Heitor Santos, una entrenadora de caballos con su propio pasado doloroso, y juntos encuentran una curación inesperada a través de un potro herido llamado Copper. Un hermoso viaje de redención, segundas oportunidades y encontrar amor en lugares rotos. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El corredor del hospital zumbó con susurros cuando Isadora Martínez pasó junto a sus excolegas. Con solo 25 años, ella ya había experimentado suficiente trauma para durar toda la vida. El uniforme de su enfermera blanca, una vez usada con orgullo, ahora se sentía como un mono de prisión mientras se dirigía a la oficina del director. «Todos me miran», murmuró por lo bajo, agarrando su carta de renuncia con fuerza en su mano. Hace 3 meses, Isadora había sido la creciente estrella del Metropolitan Private Hospital. Dedicada, hábil y compasiva, se había ganado el respeto de los médicos y los pacientes por igual. Pero eso fue antes del caso de Henderson, antes de que todo se desmoronara. El recuerdo de esa noche todavía la perseguía. El señor Henderson, un paciente cardíaco de 62 años, había muerto bajo su cuidado. Aunque la investigación demostró que siguió todos los protocolos correctamente, las acusaciones de negligencia de la familia rica se habían extendido por el hospital como incendios forestales. Incluso después de ser autorizado oficialmente, el daño se hizo. Su reputación estaba hecha jirones. La doctora Phillips, el director del hospital, levantó la vista de su escritorio cuando ingresó a su oficina. «Isadora, por favor, siéntate», dijo señalando a la silla frente a él. Su expresión era una mezcla de lástima e incomodidad. «Escuché que querías verme». Isadora colocó el sobre en su escritorio. «Mi carta de renuncia, efectiva de inmediato. ¿Es esto necesario?» «La Junta lo despejó de todas las malas acciones», dijo el doctor Phillips sin tocar el sobre. «Dale tiempo, la gente olvidará». Isadora sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando con derramar. «No lo olvidarán, y yo tampoco. No puedo trabajar donde ya nadie confía en mí». Cuando salió de la oficina, su teléfono sonó. Era su madre. Isadora dudó antes de responder. «¿Realmente estás renunciando a tu trabajo?», su madre exigió sin siquiera saludar. «Tu padre y yo no pagamos por la escuela de enfermería para que puedas tirar todo por un error». «No fue un error, mamá». «Fui aclarado», respondió Isadora, su voz se tensó. «Y sí, estoy renunciando. Entonces no esperes ningún apoyo de nosotros. Necesitas enfrentar tus problemas, no huir de ellos». La llamada terminó abruptamente, dejando a Isadora de pie solo en el estacionamiento del hospital, sintiéndose más aislada que nunca. De vuelta en su pequeño apartamento, Isadora se sentó en el borde de su cama, rodeada de cajas medio llenas. Las paredes que una vez se sentían acogedoras, ahora parecían cerrarla. Cada vez que revisaba las redes sociales, otra vieja amiga la había dejado de seguir. Incluso su compañera de cuarto se había mudado, alegando que necesitaba espacio. Isadora recogió una foto enmarcada de sus padres, preguntándose cómo podrían creer tan fácilmente lo peor de su propia hija. Al lado había una foto de ella con su tía y tío en su granja, durante su última visita hace 5 años. El tío Robert y la tía Marta siempre habían sido diferentes de sus padres. Mientras su madre y su padre presionaron por la perfección y el estatus, su tía y su tío valoraban la simplicidad y amabilidad. Su granja en Oakwood Valley, a 3 horas de la ciudad, había sido su santuario de la infancia durante las vacaciones de verano. Antes de que pudiera adivinar a sí misma, Isadora agarró su teléfono y marcó el número de su tía. «¿Tía Marta? Es Isadora», dijo cuando su tía respondió. «Me preguntaba, ¿sigue tu oferta abierta? ¿Podría quedarme en la granja por un tiempo?». 2 días después, el viejo sedán de Isadora se topó a lo largo del camino de tierra que conduce a la granja de su tía y tío. El otoño había pintado el campo en tonos de naranja y oro. Como ella aprovechó la gran granja blanca con su porche envolvente,
Sintió un peso levantándose de sus hombros. La tía Marta se apresuró a encontrarse con ella, con los brazos extendidos, correos y cálidos, con el cabello gris escondido en... Un moño desordenado envolvió a Isadora en un abrazo que olía a canela y comodidad. «Oh, mírate», dijo, sosteniendo a Isadora a largo plazo. «Eres demasiado delgado, pero lo arreglaremos». El tío Robert apareció detrás de su esposa. Alto y desgastado de años trabajando al aire libre, le dio a Isadora un abrazo más suave. «Es bueno tenerte aquí, niño. No te importe tu tía. Ella piensa que todos necesitan engordarse». Dentro de la casa de campo, todo era tal como recordaba Isadora. Edredones hechos a mano sobre muebles cómodos, el aroma del pan recién horneado y las fotos familiares que cubren cada superficie. Un fuego crepitó en la chimenea de piedra, luchando contra el escalofrío del otoño. Durante la cena, Isadora recogió su comida, mientras su tía y tío evitaron cuidadosamente mencionar el escándalo o sus padres. En cambio, hablaron sobre la vida en la granja, el nuevo sistema de riego, la cosecha de manzanas de este año y los caballos que criaron y entrenaron. «Tenemos 8 caballos en este momento», explicó el tío Robert. 5 yeguas, 2 castros y un semental. Júpiter, ese es nuestro semental, solo engendró un potro hace 3 días. Hermoso pequeño potro. «Eso es maravilloso», dijo Isadora, intentando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Recuerdo cuánto me encantaron los caballos cuando visité cuando era niño». «Bueno, tu habitación está lista para arriba», dijo la tía Marta, notando el agotamiento de Isadora. «El mismo que usaste durante tus visitas de verano. Tendremos mucho tiempo para ponerme al día mañana». Esa noche, en su habitación de infancia, bajo una colcha hecha a mano, Isadora durmió profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Isadora se despertó con el sonido de los gallos que cantan y el olor a café. Después de meses de turnos hospitalarios y ruido de la ciudad, los sonidos de la granja se sentían extraños pero reconfortantes. Se puso jeans y un suéter y bajó las escaleras. «Buenos días, Sol», saludó la tía Marta, poniendo un plato de panqueques en la mesa. «Tu tío ya está en los establos. Hubo cierta conmoción con el nuevo potro anoche». Preocupado, Isadora preguntó: «¿Está todo bien?». La cara de la tía Marta se nubló. El pequeño se cayó, se asustó por algo y cayó en su puesto. «Tu tío ha estado despierto la mayor parte de la noche con él». Después del desayuno, Isadora se puso las botas y se dirigió hacia los establos. El crujiente aire de otoño llenó sus pulmones mientras caminaba por el camino agotado. Podía escuchar el mordedor de los caballos incluso antes de entrar en la gran estructura de madera. En el interior, el establo estaba cálido y olía a heno y caballos. El tío Robert se paró en uno de los puestos, su espalda a ella, hablando en tonos bajos con alguien que Isadora no podía ver. «¿Qué tan malo es?», preguntó una voz profunda, no la de su tío. «Lo suficientemente malo», respondió el tío Robert. «Puede que no lo logre. La pierna está bastante golpeada y se niega a amamantar». Isadora se aclaró la garganta y ambos hombres se volvieron. Junto a su tío estaba un extraño, taller y hombros anchos con cabello oscuro y ojos serios. Llevaba una chaqueta de cuero muy desgastada y tenía las manos callosas de alguien que trabajaba con ellos para ganarse la vida. «Isadora», su tío exclamó. «Ven a conocer a Heitor Santos. Es mi socio comercial en la operación de reproducción». El hombre, el exitoso, le dio un asentimiento rápido, pero no sonrió. Había algo cerrado en él, una distancia en sus ojos que hizo que Isadora pensara que llevaba sus propias cargas. «Encantado de conocerte», dijo cortésmente. «¿Mi tía mencionó que había un problema con el nuevo potro?». El tío Robert suspiró, moviéndose a un lado para que Isadora pudiera ver el puesto. En una cama de paja fresca yacía un pequeño potro de color cobre. Sus piernas delgadas estaban dobladas torpemente, e incluso a su ojo inexperto, Isadora podía ver que una de ellas estaba hinchada. La respiración del pequeño caballo era rápida, con los ojos aburridos de dolor. «¿Qué pasó?», preguntó.
Los instintos de su enfermera se activan mientras se arrodillaba junto al potro. Me asustaron durante la noche, explicó su tío. Lo encontré esta mañana con esa pierna herida. Hemos llamado al veterinario, pero está atado con una emergencia en la granja Johnson. No estará aquí hasta el final de la tarde. Isadora tocó suavemente el cuello del potro, sintiendo su rápido pulso. ¿Ha comido? Heitor habló, su voz brusca. Madre está justo allí, pero él no amamantar. Mala señal. Isadora miró hacia el puesto adyacente donde una hermosa yegua castaña paseaba nerviosamente, ocasionalmente mirando a su potro. ¿Puedo?, preguntó Isadora. Ya se quitó la chaqueta y rodó las mangas. El tío Robert parecía sorprendido, pero asintió. Ten cuidado. Tiene dolor y podría arremeter. Isadora habló suavemente al potro mientras lo examinaba cuidadosamente. Años de enfermería le habían enseñado a comunicar la calma, incluso cuando no la sintió. La pierna definitivamente resultó herida, posiblemente fracturada, pero lo que más le preocupaba era la deshidratación y debilidad del potro. Él necesita líquidos, dijo, y el manejo del dolor. ¿Tiene algún suministro que pueda usar? Yo era una enfermera, me agregó, viendo la expresión escéptica de Heitor. ¿Era?, preguntó, la sola palabra cargada de preguntas. Isadora tensa, preparándose para el juicio. Sí, fue. Para su sorpresa, Heitor no presionó más. En cambio, él asintió con la cabeza a su tío. Robert tiene un kit médico bastante bueno para los caballos. Iré a buscarlo. Mientras Heitor se había ido, el tío Robert explicó más sobre el potro. Su nombre es Cobre, debido a su color. La primera, descendencia de Júpiter. Teníamos grandes esperanzas para él. ¿Tenía? Isadora cuestionó acariciando el cuello del potro. Bueno, con esa pierna, incluso si sobrevive, podría no ser suficiente para criar o andar. Heitor regresó con un gran kit médico. Isadora quedó impresionada con los suministros, casi tan bueno como lo que había tenido en el hospital. Trabajando metódicamente, limpió la herida, aplicó ungüento antibiótico y envolvió cuidadosamente la pierna. Sus manos recordaban su propósito, moviéndose con la precisión que alguna vez había ganado su elogio. Necesitamos hidratarlo, dijo. ¿Tienes botellas para alimentar? El tío Robert asintió. Para emergencias, obtendré uno. Dejada sola con Heitor, Isadora sintió sus ojos sobre ella mientras continuaba tendiendo al potro. El silencio entre ellos era pesado, pero no completamente incómodo. «Eres bueno en esto», dijo finalmente. «Con animales». «Soy buena con los pacientes», corrigió. Luego agregó suavemente. «Siempre lo fui». Algo en su tono debe haber revelado más de lo que pretendía, porque la expresión de Heitor cambió ligeramente. No lástima exactamente, sino reconocimiento, como si entendiera lo que significaba defender su propio valor. Cuando el tío Robert regresó con la botella, Isadora les mostró cómo apuntalar el potro ligeramente para ayudarlo a beber. Bajo su gentil persuasión, Copper tomó su primer alimento del día. «Bueno, lo estaré», dijo el tío Robert, visiblemente aliviado. «Tal vez hay esperanza para él después de todo». Isadora pasó el resto de la mañana en el establo, vigilando el «Cobre». Cuando finalmente llegó el veterinario, confirmó sus sospechas sobre la fractura, pero quedó impresionado con sus primeros auxilios. «Probablemente le haya salvado la vida», le dijo el veterinario. «Las próximas 48 horas serán críticas, pero tiene una oportunidad de luchar gracias a ti». Esa noche en la cena, la tía Marta no pudo dejar de alabar las habilidades de Isadora. Nuestro propio susurro de caballos. Robert dijo que incluso Heitor estaba impresionado, y ese hombre nunca está impresionado por nada. El tío Robert se rió entre dientes. «Es cierto, Heitor ha sido un regalo del cielo para el negocio. Notó Body. Conoce a los caballos mejor, pero no es exactamente el tipo amigable. He pasado por mucho, ese chico». La curiosidad de Isadora fue tomada. «¿Qué quieres decir?» Su tía y su tío intercambiaron miradas. «No es nuestra historia para contar», dijo la tía Marta suavemente. «Pero diré esto, algunas personas llevan cicatrices que no se muestran en el exterior.
Esas palabras se quedaron con Isadora cuando regresó al establo más tarde esa noche para verificar el cobre. Ella no había planeado ir, pero algo la atrajo allí. Tal vez la necesidad de ser útil nuevamente para cuidar algo sin temor al juicio. El establo estaba en silencio, excepto por el resoplido o el susurro ocasional. Una linterna colgaba cerca del puesto de cobre, lanzando un brillo cálido. Para su sorpresa, Heitor estaba allí, sentado en una bala de heno al lado del potro, que parecía estar durmiendo pacíficamente. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión ilegible en la tenue luz. «No podía dormir», explicó Isadora de repente, sintiéndose como un intruso. «Quería verlo». Heitor se movió ligeramente, dejándola espacio en la bala de heno. Era un pequeño gesto, pero una invitación de todos modos. Isadora dudó solo brevemente antes de sentarse a su lado, dejando un espacio cuidadoso entre ellos. «Le está yendo mejor», dijo Heitor. «Tomando agua cada hora, traté de pararse antes». «Esa es una buena noticia», respondió Isadora, realmente aliviada. Se sentaron, en silencio por un tiempo, observando el suave ascenso y la caída de la respiración de Copper. Era extraño, pensó Isadora. Cuán cómodo podría ser el silencio con algunas personas. No hay presión para explicarse o defenderse. «¿Por qué te fuiste de enfermería?», Heitor preguntó de repente, su voz baja. La pregunta la tomó por sorpresa. Isadora se endureció, preparándose para el interrogatorio habitual que seguía cada vez que alguien aprendía sobre su pasado. Pero cuando ella miró a Heitor, no había juicio en sus ojos, solo una curiosidad tranquila. «Es una larga historia», dijo. «Tengo tiempo», respondió estableciéndose contra la pared estable. «Pero solo si quieres decirlo». Isadora respiró hondo, sorprendido al descubrir que por primera vez ella quería decirle a alguien. No todo el hospital, no sus padres decepcionados, no ex amigos que ya habían decidido qué tipo de persona era. Solo este hombre tranquilo que parecía entender que algunas historias eran difíciles de contar. «Una paciente murió», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «No por mí me aclararon cualquier irregularidad, pero su familia era influyente, necesitaban a alguien a quien culpar». Heitor asintió, sus ojos nunca dejaron su rostro. «Y todos los creyeron en lugar de ti». No era una pregunta, sino una declaración de comprensión. En ese momento, algo cambió entre ellos. Un reconocimiento de dolor compartido, aunque sus fuentes permanecían tácitas. El cobre se agitó en su sueño, haciendo un pequeño sonido quejimasa. Instintivamente, tanto Isadora como Heitor se acercaron. Para calmarlo, sus manos se reunieron brevemente en el cuello del potro. En lugar de alejarse, dejaron descansar sus manos allí, conectadas por la pequeña vida que ambos estaban tratando de salvar. «Necesita a alguien que crea en él», dijo Heitor suavemente. «Alguien que no se rinde». Isadora no estaba segura de si todavía estaba hablando del potro. «Entonces supongo que me quedaré con él», respondió ella, «desde mientras me necesite». Los ojos de Heitor se encontraron con los de ella, sosteniendo una profundidad de emoción que la sobresaltó. «Bien», dijo simplemente, «podríamos usar a alguien como tú por aquí». Cuando Isadora regresó a la granja más tarde, el aire de la noche genial que llenaba sus pulmones, se dio cuenta de que acababa de tener su primera conversación real en meses, una en la que no se defendía o era juzgada, y de alguna manera había sucedido con la persona más improbable, un hombre tranquilo y reservado que parecía tan herido como ella. Por primera vez desde el caso de Henderson, Isadora sintió una pequeña chispa de algo que había pensado que se había ido para siempre: esperanza. A la mañana siguiente, Isadora se despertó antes del amanecer. Por primera vez en meses, no había estado plagada de pesadillas sobre el señor Henderson y el hospital. En cambio, sus sueños habían estado llenos de caballos que corrían por los campos de otoño y un par de ojos oscuros y comprensivos. Se vistió rápidamente y se dirigió a los establos, ansiosa por verificar el cobre. El aire era crujiente, y los primeros toques de amanecer pintaron el cielo en tonos de rosa y dorado. La granja era pacífica a esta hora,
un marcado contraste con los concurridos corredores del hospital que habían sido su mundo durante tanto tiempo. Dentro del establo, Isadora encontró Cobre despierto y alerta. La hinchazón en su pierna, Hadi, cayó ligeramente, y cuando ella se acercó, él hizo un débil intento de ponerse de pie. «Fácil allí, pequeño», dijo ella, presionándolo suavemente de nuevo. «Necesitas descansar esa pierna». «Es terco», dijo una voz detrás de ella. Como su padre, Isadora se volvió para encontrar a Heitor entrando en el establo, llevando un cubo de agua y algunos suministros médicos. A pesar de la hora temprana, parecía que había estado despierto por algún tiempo. Su cabello oscuro estaba húmedo y su camisa a cuadros estaba enrollada en las mangas, revelando fuertes antebrazos marcados con algunas cicatrices viejas. «Buenos días», dijo, de repente consciente de cómo debe verse con su ropa arrugada, con su cabello apresurado. «Heitor», asintió en saludo. «Estás despierto temprano. No podía dormir, quería verlo». Hizo un gesto a Copper que ahora estaba acariciando en su mano. «Parece mejor, gracias a ti». Heitor dejó sus suministros y se arrodilló junto al potro. Sus movimientos eran seguros, pero gentiles, las acciones de un hombre que había pasado su vida con animales. Robert me dijo que solía venir aquí cuando era niño. Cada verano hasta la escuela secundaria, confirmó Isadora, observando mientras revisaba el vendaje en Misometinsi, la pierna de Copper. Entonces la universidad y la escuela de enfermería se hicieron cargo. No he vuelto en 5 años. ¿Qué te hizo venir ahora? No había juicio en su pregunta, solo una curiosidad tranquila. Isadora dudó. Necesitaba un lugar para respirar. Heitor asintió como si eso lo explicara todo, y tal vez lo hizo. Trabajaron juntos en silencio, acompañable, cambiando los vendajes de Cobre y persuadiéndolo para tomar un poco de leche de una botella. Isadora quedó impresionada por el conocimiento y la habilidad de Heitor con los caballos. Sus manos, grandes e insensibles de los trabajos agrícolas, se volvieron sorprendentemente delicadas al atender al potro herido. «Has hecho esto antes», observó. Una sombra cruzó la cara de Heitor. «Tenía una granja de reproducción propia una vez, antes de asociarme con tu tío». Había algo en su tono que sugirió una historia, una que no estaba feliz. Pero antes de que Isadora pudiera preguntar, el tío Robert llegó, parecidos de encontrarlos a ambos que ya tienden a Cobre. Bueno, parece que nuestro paciente tiene el mejor equipo de atención del condado», dijo alegremente. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Heitor. «Tratando de pararse, beber bien». Bien. Ese es nuestro chico». El tío Robert les llamó a ambos. «Isadora, tu tía tiene desayuno cuando terminaste aquí. Y Heitor, puedes unirte a nosotros». Heitor sacudió la cabeza. «Gracias, pero tengo que revisar la línea de la cerca en el pasto sur. Storm anoche podría haberlo dañado». «Ayudaré», ofreció Isadora, sorprendiéndose tanto como a los dos hombres. «Es decir, si no te importa la empresa». Heitor la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego, la esquina de su boca se levantó ligeramente. No una gran sonrisa, sino cerca. «El trabajo de la cerca no es fácil. Soy más fuerte de lo que miro», respondió ella, levantando su barbilla ligeramente. «Y podría usar el aire fresco». Después de un desayuno rápido con su tía y su tío, Isadora se cambió a botas de trabajo y una chaqueta cálida. Ella encontró a Heitor cargando herramientas en una vieja camioneta cerca del granero. «¿Estás seguro de esto?», preguntó cuando ella se acercó. «Hace frío y el suelo estará fangoso después de la lluvia de anoche». «Estoy seguro», dijo con firmeza. Después de meses de ser tratada como si fuera frágil o peor, peligrosa, el trabajo físico sonaba atractivo. «Quiero ayudar». El viaje hacia el pasto sur los llevó a lo largo de caminos de tierra sinuosos que atravesan las colinas de la granja. Isadora observó pasar el paisaje, golpeado por lo diferente que se veía todo en el otoño. La última vez que había estado aquí, había sido el verano y los campos habían sido exuberantes y verdes. Ahora eran dorados, preparándose para el sueño del invierno. «Es hermoso aquí», dijo, rompiendo el silencio. «Pacífico».
Heitor mantuvo sus ojos en el camino. «Te crece en ti», admitió. «Me llevó un tiempo apreciarlo». «¿Cuánto tiempo llevas?» «Trabajado con mi tío». «Unos 3 años». Después hizo una pausa, su mano se apriete en el volante. «Después de perder mi lugar», no explicó, e Isadora no presionó. Reconoció las paredes que la gente construyó alrededor de recuerdos dolorosos. Ella tenía mucho la suya. La línea de la cerca en el pasto sur había sido dañada por la tormenta. Una gran rama había caído sobre ella, doblando el cable y rompiendo uno de los postes. Heitor estacionó el camión cercano y comenzó a descargar herramientas. «Limpiaré la rama si puedes sostener el cable», instruyó, entregándole un par de guantes gruesos. Trabajando uno al lado del otro, cayeron en un ritmo. El trabajo físico era exactamente lo que Isadora necesitaba, algo concreto para concentrarse, un problema que realmente podría solucionar. El sudor le daba a la frente a pesar del aire frío y sus músculos ardían agradablemente con el esfuerzo. Heitor trabajó metódicamente, eliminando el poste roto y cavando un agujero para el nuevo. Al observarlo, Isadora fue golpeada por su eficiencia. Sin movimiento desperdiciado, sin palabras innecesarias, todo sobre él tenía un propósito. «Deme ese conductor de post», dijo, señalando una herramienta de heavy metal. Como Isadora se lo pasó, sus dedos cepillaron. Ella sintió una sacudida de conciencia que no tenía nada que ver con el frío o el trabajo. Heitor parecía sentirlo también, porque levantó la vista de repente, mirando a sus ojos. Por un momento, ninguno de ellos se movió. Luego tomó la herramienta, aclarándose la garganta. «Gracias». Al mediodía habían reparado la cerca y estaban sentados en el portón trasero del camión, comiendo los sándwiches que tía Marta había empacado para ellos. El sol se había quemado las nubes de la mañana, calentando ligeramente el aire. «¿Eres bueno en esto?», dijo Heitor asintiendo hacia la cerca reparada. «No tengo miedo de ensuciarse las manos». Isadora sonrió. «Crecí ayudando a mi padre con reparaciones de hogares. Antes se quedó, pensando en lo distante que se habían vuelto sus padres, especialmente desde el incidente del hospital». «¿Antes de qué?», Heitor preguntó. Isadora suspiró. «Antes de decepcionarlos. Mis padres querían que yo fuera médico, no enfermera. Luego, cuando el incidente ocurrió en el hospital, Ella sacudió la cabeza. Creían lo que leían en los periódicos. Ni siquiera pidió mi lado de la historia». Heitor estuvo callado por un momento. «La familia puede lastimarte peor que los extraños», dijo finalmente. «Porque esperas más de ellos». La simple verdad de sus palabras golpeó a Isadora con fuerza. Nunca había podido articular por qué la reacción de sus padres la había herido tan profundamente. «Sí», susurró. «Exactamente». En el viaje de Monmouth, regresó a la granja principal. Isadora se encontró mirando el perfil de Heitor. La fuerte línea de su mandíbula, el ligero surco entre sus cejas que nunca desapareció del todo, la forma en que sus ojos parecían estar mirando algo mucho más allá del camino por delante. Se preguntó qué había pasado para poner esa sombra permanente allí. De vuelta en los establos, revisaron el cobre juntos. El potro estaba mejorando, incluso intentando pararse sobre sus 3 buenas piernas. Su madre observaba ansiosamente desde el siguiente puesto, llamando suavemente cada vez que su bebé hacía un sonido. «Es un luchador», observó Heitor. «Buena señal». «Sí, él lo es», acordó Isadora, acariciando suavemente el cuello de Copper. «Solo necesita que alguien crea en él». Cuando las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que estaba haciendo eco de lo que Heitor había dicho la noche anterior. Él también se dio cuenta, porque le dio esa forma casi de huella nuevamente, un ligero ablandamiento de su expresión generalmente severa. Los días comenzaron a seguir un patrón. Isadora se despertaría temprano y se dirigiría a los establos para verificar el cobre. Heitor generalmente ya estaba allí y trabajarían juntos para cuidar al potro. Luego abordarían las tareas agrícolas que necesitaban hacer: las cercas, la limpieza de puestos, revisando los otros caballos. Por las tardes,
Mientras Heitor trabajaba con Júpiter, de Stallion, Isadora a menudo se sentaba con Cobre. Le leía de libros que tomaba prestada de la extensa biblioteca de su tía. A veces cantaba suavemente, viejas canciones de cuna que su abuela le había enseñado. Ella no creía que alguien pudiera escucharla, hasta que algún día miró a la aleta de Heitor parado en la puerta, mirándola con una expresión que no podía leer. «Lo siento», dijo avergonzada. «No me di cuenta de que nadie estaba escuchando». «No te detengas», dijo en voz baja. «Le gusta. También lo hacen los otros caballos». Isadora sintió sus mejillas calientes. «Mi abuela solía cantarme cuando no podía dormir. Pensé que podría ayudar al Cobre a relajarse». Heitor asintió. «La música los calma». Vaciló. Alguien que conocía solía tocar la guitarra en los establos. Todos los caballos se callarían escuchando. Era la primera vez que ofrecía voluntariamente información personal, e Isadora sintió que era significativa. «¿Quién era?», ella preguntó suavemente. «¿Quién jugó para ellos?». La expresión de Heitor cerrada. «Nadie importante», dijo, su voz de repente distante. «Solo alguien que solía conocer». Antes de que Isadora pudiera responder, él se volvió y se fue, dejándola con la clara sensación de que ella había tocado accidentalmente una herida que no se había curado. Esa noche en la cena, Isadora le preguntó a su tía sobre el pasado de Heitor. La tía Marta intercambió una mirada con el tío Robert antes de responder. «Heitor tenía su propia granja de cría», explicó, su voz suave de simpatía. «Hermoso lugar llamado Sunset Harras, a una hora de aquí. Estaba comprometido con una encantadora niña llamada Elena. Estaban planeando su boda cuando...». Ella se fue mirando a su esposo. El tío Robert suspiró. «Había un incendio. Problema eléctrico en uno de los establos. Elena estaba adentro tratando de salvar a los caballos. Heitor estaba en la ciudad recogiendo suministros. Cuando regresó, sacudió la cabeza con tristeza. Ella no lo logró», terminó la tía Marta. «Tampoco la mayoría de los caballos. Heitor perdió todo ese día. Su prometida, su sustento, su hogar. Se culpó a sí mismo por no estar allí». Isadora sintió que un peso frío se asentó en su pecho. «¿Cuándo fue?» «¿Esto?» «Hace 3 años», dijo el tío Robert. «Se presentó aquí unos 6 meses después, buscando trabajo. Lo conocía desde hace años. Nuestras familias estaban en el mismo negocio. En su lugar le ofrecí una asociación. El hombre conoce a los caballos mejor que nadie que haya conocido. Apenas habló durante el primer año», agregó tía Marta. «Solo trabajé desde el amanecer hasta el anochecer, luego dormía en la pequeña cabaña por el pasto este. Ha mejorado, pero...», suspiró. «Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo». Esa noche, Isadora no pudo dormir. Ella seguía pensando en Heitor, sobre el dolor que debe llevar todos los días. No es de extrañar que haya reconocido algo en ella. Ambos estaban caminando heridos, tratando de encontrar su camino después de perder partes de sí mismos. Alrededor de la medianoche, se dio por vencida y se puso un suéter. Quizás comprobar el Cobre se asentaría. La noche era clara y fría, estrellas dispersas como diamantes en el cielo negro. Isadora envolvió sus brazos alrededor de sí misma mientras caminaba hacia los establos. Una luz brillaba débilmente desde el interior, lo que la sorprendió. ¿Quién más estaría despierto a esta hora? Cuando se acercó, escuchó una voz baja. No cantar exactamente, sino hablar rítmicamente, casi como poesía o una oración. Ella ralentizó sus pasos, no queriendo entrometerse. A través de la puerta del establo, ella podía ver a Heitor sentado junto al puesto de Copper, su espalda contra la pared. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia arriba. Estaba recitando algo en un idioma que Isadora no entendía. El portugués, según ella, recordando que Santos era un apellido brasileño. Las palabras, aunque ininteligibles para ella, llevaban una belleza inquietante. Había dolor en su voz, pero también una extraña ternura que nunca antes había escuchado de él. El Cobre y los otros caballos estaban completamente quietos, como encantados por el sonido.
Isadora se quedó congelada, temerosa de moverse y romper el hechizo. Pero como si sintiera su presencia, Heitor se detuvo de repente y se volvió hacia la puerta. «Lo siento», dijo rápidamente. «No podía dormir, así que vine a ver a Copper». No quise escuchar. En lugar de parecer enojado, Heitor parecía cansado. Él hizo un gesto para que ella entrara. «Está bien, yo tampoco pude dormir». Isadora entró tantamente, sentado en un balón de heno a unos metros de él. «¿Qué estabas diciendo?» Sonaba hermoso. Heitor estuvo callado durante tanto tiempo que ella pensó que no podría responder. Finalmente dijo: «Un poema. Uno de mi madre solía recitar sobre la pérdida y el recuerdo». «¿Eres brasileño?», preguntó ella. Él asintió. «Nació allí. Vine aquí cuando tenía 10 años. Mis padres querían expandir su negocio de reproducción a Estados Unidos». Un fantasma de una sonrisa cruzó su rostro. «Mi madre nunca se sentía cómoda con el inglés. Hablaba portugués en casa, especialmente cuando estaba emocionada». Isadora sonrió. «Eso es bueno, sin embargo, mantener esa conexión». «Sí». Se miró a sus manos. Ella murió cuando estaba en la universidad. Cáncer. Mi padre lo siguió 2 años después. Ataque cardíaco. Su voz era de hecho, pero Isadora podía escuchar el dolor subyacente. «Lo siento», dijo suavemente. Heitor se encogió de hombros. «Es la vida. La gente se va. De una forma u otra». La desolación en su voz rompió el corazón de Isadora. Sin pensar, ella se acercó, colocando su mano sobre su brazo. «No siempre», dijo. «No todos se van». Él miró su mano, luego hacia su rostro. La intensidad en sus ojos hizo que su respiración se apetezca. «En mi experiencia», dijo en voz baja, «lo hacen». Antes de que pudiera responder, el cobre hizo un sonido suave y llorón. Ambos se volvieron para encontrar al potro luchando para pararse. Heitor se movió rápidamente al puesto, Isadora justo detrás de él. «Fácil, chico», murmuró Heitor, apoyando el cuerpo del potro mientras Isadora sostenía la pierna herida cuidadosamente del suelo. Juntos ayudaron a Copper a encontrar su equilibrio en 3 patas. El potro se tambaleaba precariamente, pero permaneció de pie. Sus ojos brillaban con la determinación. «Mírate», Isadora exclamó, una sonrisa genuina que se rompió en su rostro. «Lo estás haciendo». «Primer paso para la recuperación», acordó Heitor, su mano establezca en la espalda de Copper. «Es más fuerte de lo que parece». Mientras estaban parados allí apoyando al potro en dificultades, Isadora era muy consciente de lo cerca que estaban. Tocando, las manos a veces se pillaban mientras ajustaban su agarre. Hubo algo íntimo en 1900 compartir este momento de pequeño triunfo, sobre trabajar juntos para ayudar a esta vida frágil a encontrar su fuerza. El cobre logró soportar casi 5 minutos antes de que sus piernas comenzaran a temblar con fatiga. Lo bajaron suavemente de regreso a su cama de paja, donde inmediatamente se acostó, agotado, pero visiblemente orgulloso de sí mismo. «Eso es suficiente para esta noche», dijo Heitor, su voz más suave de lo que Isadora lo había escuchado. «Descansa ahora. Mañana serás aún más fuerte». Cuando salieron del puesto, Isadora se dio cuenta de que todavía estaba sonriendo, realmente sonriendo, no la imitación educada que había estado ofreciendo desde que llegó a la granja. La sensación se sintió extraña, como si estuviera usando músculos que se habían atrofiado por el desuso. Heitor notó. «Te queda bien», dijo simplemente. «¿Qué hace?», sonriendo. «Deberías hacerlo más a menudo». El comentario, entregado en su camino directo, la hizo sonreír. «No he tenido muchas razones últimamente. Conozco el sentimiento». Dudó, luego agregó, «pero tal vez los dos necesitemos recordar cómo». Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento mutuo de que, a pesar de sus diferentes historias, compartieron una lucha común. Ambos intentaban encontrar el camino de regreso a una versión de sí mismos que sabía cómo ser feliz. Mientras caminaban juntos hacia las puertas estables, Isadora reunió su coraje. «Mi tía me contó lo que pasó.
sobre Elena y el incendio. Lo siento mucho, Heitor. Dejó de caminar, su cuerpo se fue completamente quieto. Por un momento, temía haber arruinado todo al mencionar su pérdida, pero luego exhaló lentamente, parte de la tensión dejando sus hombros. Gracias, dijo. Su voz áspera. No hablo de eso. No tienes que hacerlo, le aseguró. Solo quería que supieras que lo entiendo a mi manera. Él la miró entonces. Realmente la miró, como si viera algo nuevo. Sí, dijo suavemente. Creo que lo haces. Afuera al lado, la noche todavía estaba despejada, las estrellas aún brillaban. Pero mientras caminaban de regreso a la granja juntos, Isadora sintió que algo había cambiado. Se había abierto una puerta, solo una grieta, pero lo suficiente como para dejar entrar en un delgado rayo de luz. «Buenas noches, Isadora», dijo Heitor cuando llegaron a los pasos del porche. «Buenas noches, Heitor», respondió ella, observando, mientras él se volvió hacia el camino que llevó a su cabaña. Mientras subía las escaleras a su habitación, Isadora se dio cuenta de que ya no estaba pensando en el hospital o en la decepción del señor Henderson o sus padres. Por primera vez en meses, su mente estaba llena de algo más. El sonido de la poesía portuguesa en el establo tranquilo, el brillo triunfante en los ojos de Copper mientras estaba parado sobre las piernas tambaleantes y la mirada en la cara de Heitor cuando dijo su nombre. No era la felicidad, todavía no, pero era algo cercano a la paz. Los días se acortaron a medida que octubre dio paso a noviembre. Frost pintó la granja cada mañana, desapareciendo bajo el pálido sol de otoño solo para regresar al día siguiente. Dentro del establo, sin embargo, prevaleció el calor, tanto de los calentadores el tío Robert había instalado para los caballos y de la creciente conexión entre Isadora y Heitor. El cobre mejoró constantemente. La hinchazón en su pierna había disminuido, y aunque todavía no podía ponerle todo su peso, estaba parado con más frecuencia y por períodos más largos. El veterinario, durante su última visita, había sido cautelosamente optimista. «Nunca será un caballo de carreras», había explicado el veterinario, «pero con el cuidado adecuado podría tener una vida normal. Incluso podría ser ridículo cuando es mayor». Isadora había estado extasiada por las noticias. Heitor, más reservado como siempre, simplemente había asintido, pero el alivio en sus ojos había sido inconfundible. Habían caído en una rutina cómoda. Las mañanas se gastaron con Cobre y los otros caballos, las tardes dedicadas al trabajo agrícola, y las tardes a menudo los encontraban en el establo, a veces hablando, a veces compartiendo un silencio acompañante mientras atendían a su paciente. Fue durante una de estas sesiones nocturnas que sonó el teléfono de Isadora, un sonido que se había vuelto desconocido desde que llegó a la granja. Pocas personas la llamaron estos días. Mirando la pantalla, se sorprendió al ver el nombre del Dr. Phillips. «Disculpe», le dijo a Heitor, saliendo del establo para atender la llamada. «Hola, Isadora, es el Dr. Phillips de Metropolitan». Su voz sonaba diferente, más bien de lo que ella recordaba. «¿Cómo estás?» Estoy bien», respondió con cautela. «¿Por qué estás llamando?» Hubo una breve pausa. El caso de Henderson ha sido reabrido. Siguió una nueva evidencia a la luz, evidencia que te exonera por completo. El corazón de Isadora comenzó a competir. ¿Qué evidencia? La autopsia del señor Henderson mostró una condición cardíaca no diagnosticada que hubiera sido fatal independientemente de la atención que recibió. Y su yerno finalmente admitió que estaban buscando a alguien a quien culpar. La voz del Dr. Phillips se volvió disculpada. «La Junta quiere emitir una disculpa pública formal y nos gustaría ofrecerle su trabajo de regreso, con una promoción, en realidad». Enfermera principal de la sala cardíaca, Isadora se apoyó contra la pared estable, sus piernas de repente débil. Durante meses todo lo que había querido era que la gente supiera la verdad, que se aclarara su nombre. Ahora que estaba sucediendo, ella no sabía cómo sentir. «Yo necesito tiempo para pensarlo», dijo. «Por supuesto», respondió el Dr. Phillips. «Es una gran decisión, pero Isadora, todos aquí te extrañan. El personal, los pacientes, usted fue uno de los mejores».
Después de prometerle llamarlo dentro de la semana, Isadora terminó la llamada y se quedó inmóvil, mirando los campos de oscurecimiento. Ella no escuchó a Heitor acercarse hasta que él habló. ¿Malas noticias?, preguntó notando su expresión. No, en realidad, buenas noticias. Creo que... Ella se volvió para mirarlo. Ese era mi antiguo jefe del hospital. Me quieren volver. Algo parpadeó en la cara de Heitor, demasiado rápido para identificar antes de que su expresión volviera a su calma habitual. Ya veo, ¿vas a ir? No sé. Isadora envolvió sus brazos ella misma, de repente fría a pesar de su cálida chaqueta. Durante meses todo lo que quería era que alguien dijera que estaba equivocado sobre mí. Ahora que ha sucedido... Ella sacudió la cabeza. Ya no sé qué quiero. Heitor estuvo callado por un momento. Luego dijo, ven conmigo, quiero mostrarte algo. Curioso, Isadora lo siguió hasta su camioneta. Condujeron en silencio a través de la granja oscura, pasados campos que ahora conocía bien, hasta que llegaron a una colina en el borde oriental de la propiedad. Heitor estacionó cerca de la cima y le hizo un gesto para que lo siguiera el resto del camino a pie. La cima de la colina ofreció una vista de toda la granja blanca en la distancia, los establos rojos, los potreros de caballos y más. Allá de ellos, campos rodantes que se extienden hacia el horizonte donde comenzaban las primeras estrellas. Vengo aquí a veces, dijo Heitor, su aliento visible en el aire frío, cuando necesito pensar. El simple hecho de que estaba compartiendo su lugar de pensamiento privado con ella se sintió significativo. Isadora se paró a su lado, tomando la belleza de la tierra cuando Twilight se profundizó. Después del fuego, dijo Heitor de repente, pensé que nunca más me gustaría estar cerca de los caballos. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Deambulé durante meses, luego terminé aquí. ¿Y te quedaste?, dijo Isadora suavemente. Él asintió. Me quedé, no porque quisiera al principio, sino porque no sabía a dónde ir. Se volvió para mirarla, su rostro mitad en la sombra. Ahora no puedo imaginar estar en otro lugar. La implicación era clara. Había encontrado curación en este lugar, entre estos caballos, con estas personas. Era posible que ella pudiera encontrar lo mismo. El hospital era mi sueño, dijo observando las luces encendidas en la granja de abajo. Todo lo que siempre quería era ser enfermera, ayudar a la gente. Cuando eso fue quitado, ella tragó, con fuerza. Me sentí perdido, como si ya no tuviera un propósito. ¿Y ahora?, Heitor preguntó. ¿Qué quieres ahora? Era una pregunta simple, pero una Isadora no se había permitido considerar. ¿Qué quería ella? El trabajo del hospital la reivindicaría, despejaría su nombre públicamente. Significaría regresar a la carrera por la que había trabajado tan duro. Pero también significaría salir de la granja, dejando cobre, dejando a Heitor. El pensamiento la sorprendió por sorpresa. ¿Cuándo se había vuelto tan importante para ella? No sé, admitió. Necesito tiempo para pensar. Heitor asintió, entendiendo en sus ojos. Tómese todo el tiempo que necesite. Algunas decisiones no deben apresurarse. De vuelta en la granja, Isadora encontró a su tía y tío en la sala de estar. Sus caras se iluminaron cuando ella les contó sobre la oferta del hospital. «Esa es una noticia maravillosa», la tía Marta exclamó, tirando de Isadora en un abrazo. Sabía que eventualmente se darían cuenta de su error. «Estamos orgullosos de ti, Kido», agregó el tío Robert. «Aunque no mentiré, nos hemos acostumbrado a tenerte cerca». «Todavía no he decidido», dijo Isadora, estableciéndose en un sillón cerca del fuego. «Es una gran oportunidad, pero no estás seguro de si quieres volver», su tía terminó. Para ella. Siempre perceptiva, la tía Marta le dio una mirada de conocimiento. «O si quieres dejar lo que has encontrado aquí». Isadora se sonrojó. «La granja ha sido buena para mí. Me he sentido útil de nuevo, especialmente con cobre. ¿Y con Heitor?», la tía Marta preguntó suavemente. Isadora miró hacia abajo, incapaz de conocer los ojos de su tía. «Solo somos amigos», el tío.
Robert se rió entre dientes. Ese niño no ha tenido un amigo en 3 años, no hasta que llegaste. De repente está cenando con nosotros, hablando más en un mes que en todo el tiempo que ha estado aquí. Ha pasado por mucho, dijo Isadora. Defensiva. También tienes, señaló su tía. Tal vez por eso se entiendes. Esa noche Isadora yacía despierta, su mente acelerando con posibilidades. La oferta del hospital era todo lo que hubiera deseado hace unos meses. Pero ahora estaba Copper, que la necesitaba. Había esta granja, donde ella había comenzado a sentirse completa de nuevo, y había Heitor, con su fuerza tranquila y sus propias heridas curativas. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto. Era de su madre, el primer contacto desde su pelea cuando Isadora había renunciado al hospital. Tu padre y yo acabamos de escuchar del Dr. Phillips. Estamos muy aliviados de que tu nombre haya sido despejado. ¿Cuándo volverás a la ciudad? Podemos ayudarte a encontrar un apartamento más cerca del hospital. El mensaje picado. No hay disculpas por dudar de ella. No hay reconocimiento de cómo la habían abandonado cuando más los necesitaba. Solo la suposición de que, por supuesto, volvería a la vida que habían planeado para ella. Isadora bajó el teléfono sin responder. La reacción de sus padres solo destacó lo que había encontrado en la granja: apoyo incondicional y aceptación. Su tía y su tío la habían acogido sin duda, creyendo en ella cuando nadie más lo hizo. Y Heitor había visto su dolor y lo reconoció porque llevaba el suyo. A la mañana siguiente Isadora se levantó temprano, como de costumbre. El suelo estaba cubierto de helada, brillando a la luz del amanecer mientras se dirigía a los establos. Para su sorpresa, Copper estaba de pie cuando llegó, equilibrándose cuidadosamente sobre sus 3 buenas piernas mientras probaba el herido tentativamente en el suelo. «Mírate», exclamó. Su corazón se hinchó de orgullo. «Te estás fortaleciendo. Todos los días». El potro se mordió suavemente en respuesta, como si estuviera de acuerdo con su evaluación. «Está decidido», dijo Heitor emergiendo de uno de los otros puestos, «como alguien más que conozco». Isadora sonrió. «Buenos días a ti también». Trabajaron juntos, limpiando el puesto de Copper y cambiando su vendaje. La facilidad entre ellos se sintió preciosa para Isadora, algo que no se había dado cuenta de que faltaba en su vida hasta que la encontró aquí. «He estado pensando en la oferta del hospital», dijo mientras llenaban cubos de agua para los otros caballos. Las manos de Heitor se calmaron por un momento. Luego reanudaron su trabajo. «Y voy a llamar al Dr. Phillips hoy. Necesito obtener algunos detalles antes de decidir». Heitor asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Tiene sentido». Ella quería preguntarle qué pensaba que debía hacer, pero eso no sería justo. Esta fue su decisión de tomar, y no pudo ponerle el peso sobre él. Aún así, se encontró buscando en su rostro alguna pista de sus sentimientos. Después de completar sus tareas matutinas, Isadora regresó a la granja para hacer su llamada. El Dr. Phillips respondió en el segundo anillo, ansioso por proporcionar más información sobre el puesto. «Sería un paso significativo para ti», me explicó. «Más responsabilidad, mejor pago». Isadora, la Junta está preparada para hacer una declaración pública que aclare su nombre. Sería en todos los documentos. La reivindicación que había ansiado durante tanto tiempo estaba al alcance. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. «¿Cuándo necesitarías que empiece?», preguntó ella. «Tan pronto como sea posible, idealmente la próxima semana. Estamos a poca distancia en la unidad cardíaca y francamente nadie ha podido llenar sus zapatos. La próxima semana». El plazo envió una sacudida de pánico a través de ella. «¿Tan pronto? Tendré que hacerte saber mañana», dijo. «Hay cosas que debo considerar». Después de terminar la llamada, Isadora se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana a la granja más allá. La tierra se había transformado desde su llegada. Las vibrantes verduras de verano que se desvanecen en el oro y el ámbar del otoño. Pronto llegaría el invierno, cubriendo todo en blanco. Su teléfono volvió a zumbar con otro mensaje de texto, de su madre. «Ya ha llamado al hospital. Su padre dice que el Dr. Phillips está manteniendo el puesto para usted».
La presión se sintió sofocante. Todos parecían esperar que ella saltara la oportunidad. Tal vez hace un mes ella lo habría hecho, pero ahora se encontró caminando de regreso a los establos, buscando la comodidad que había llegado a asociarse con el lugar y con el hombre que generalmente encontraba allí. Heitor estaba trabajando con Júpiter, el semental, en el anillo de entrenamiento detrás de los establos. Isadora se detuvo para verlo. Se mudaron juntos en perfecta armonía. Los caballos y el jinete se entienden sin palabras. Júpiter, poderoso y enérgico, respondió a las señales más nimias de las manos y piernas de Heitor. Era hermoso de ver, una asociación basada en la confianza y el respeto. Isadora nunca había visto a Heitor mirar tan en paz como lo hizo a caballo. Su tensión habitual se derritió, reemplazada por una gracia fluida. Cuando la sesión terminó, Heitor desmontó y llevó a Júpiter de regreso hacia los establos. Se dio cuenta de Isadora y le dio un asentimiento de saludo. «Eres bueno con él», dijo, cayendo en el paso a su lado. «Él confía en ti». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Heitor. Tomó tiempo. Júpiter no le da su confianza fácilmente. «¿Algo que tienes en común?», dijo a la ligera. Heitor la miró, su expresión se ablandó. «Tal vez». Caminaron en silencio por un momento antes de que Isadora volviera a hablar. «El hospital quiere que comience la próxima semana, si decido volver». El paso de Heitor vaciló ligeramente, casi imperceptiblemente, antes de continuar caminando. «Eso es pronto». «Sí». Ella lo miró deseando poder leer sus pensamientos. «Heitor, ¿qué debo hacer?». Él dejó de caminar, volviéndose para enfrentarla por completo. «No puedo responder eso por ti, Isadora. Lo sé, pero ¿qué piensas?». «Honestamente». Heitor estuvo callado por un largo momento. Sus ojos buscaban en los suyos. Finalmente dijo: «Creo que deberías hacer lo que te curará. No lo que solo arreglará tu reputación o complacerá a tus padres. Lo que te hará todo de nuevo». Sus palabras golpearon profundamente. ¿Qué haría su todo de nuevo? La oferta del hospital repararía su reputación profesional, pero ¿sanaría las heridas más profundas? La traición, la pérdida de confianza, la sensación de estar completamente solo. «¿Qué te hizo todo de nuevo?», preguntó suavemente. Después de haber perdido todo, el dolor parpadeó en su rostro ante la pregunta directa. «No estoy seguro de estar completo», admitió. Pero miró a su alrededor a la granja, a Júpiter esperando pacientemente cerca, y finalmente de regreso a Isadora. «Encontré un propósito nuevamente, razones para levantarme por la mañana». «Los caballos», dijo. Comprensiva, él asintió. «Los caballos, este lugar». Dudó, luego agregó en silencio: «Y últimamente tú». La simple admisión le dejó sin aliento. En esas 3 palabras había una vulnerabilidad que nunca había esperado de él. Heitor, que mantuvo a todos a lo largo del brazo, reconoció que, de alguna manera, había pasado por sus defensas. «Heitor, yo…», comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de un motor de automóvil. Ambos se volvieron para ver un elegante sedán negro subiendo por el camino de entrada. «¿Estás esperando visitantes?», Heitor preguntó. Isadora sacudió la cabeza, una sensación de inquietud creciendo a medida que el automóvil se estacionó cerca de la granja. Cuando la puerta se abrió y sus padres salieron, sintió que su corazón se hundió. «Mis padres», le explicó a Heitor, «deben haber decidido venir en lugar de esperar a que vuelva a llamar». La expresión de Heitor inmediatamente se guardó. «Debería volver al trabajo», dijo. Ya se alejó, esperar. Isadora atrapó su brazo. «¿Estarás aquí más tarde? Yo podría necesitar a alguien con quien hablar». Algo en su voz debe haber transmitido su ansiedad, porque su rostro se suavizó ligeramente. «Estaré aquí», prometió, «en los establos o en mi cabaña si me necesitas». Con una respiración profunda, Isadora caminó hacia la granja para enfrentar a sus padres. Podía verlos hablar con tía Marta en el porche, el caro abrigo de lana de su madre y el cabello perfectamente peinado mirando fuera de lugar contra el telón de fondo de la granja rústica. «Isadora»,
Su madre llamó viéndola. «Ahí estás. Hemos estado buscando en todas partes por ti». «Mamá, papá», los saludó con cautela. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su padre dio un paso adelante para darle un fuerte abrazo, siempre formal, incluso con su único hijo. «Vinimos a ayudarlo a empacar, por supuesto. El doctor Phillips nos contó sobre la oferta de trabajo. Enfermera, principal de la sala cardíaca. Es una oportunidad increíble». «No he aceptado todavía», señaló Isadora, notando la expresión preocupada de su tía. «Todavía lo estoy pensando». Su madre la miró como si ella había crecido una segunda cabeza. «¿Al pensarlo? ¿En qué hay que pensar? Esto es exactamente lo que necesitas para que tu carrera vuelva a la normalidad». «Tal vez no estoy seguro de querer que mi carrera volviera a esa canción en particular», respondió Isadora, una nueva estabilidad en su voz que la sorprendió incluso a ella. Sus padres intercambiaron miradas. «Discutamos esto adentro», sugirió. Su padre, su tono dejó en claro que esperaba ser obedecido. Dentro de la granja, la tensión era palpable. La tía Marta se ocupó haciendo café mientras el tío Robert, que había venido de los campos, trató de aliviar la atmósfera con una pequeña charla sobre el clima. Los padres de Isadora, sin embargo, se centraron únicamente en su misión. «Ya hemos hablado con un agente de bienes raíces», dijo su madre, sacando su tableta para mostrar listados. «Hay un apartamento encantador disponible a solo 10 minutos del hospital, mucho más agradable que su antiguo lugar y en un mejor vecindario». «Mamá, no he decidido si voy a volver todavía», repitió Isadora, más firmemente esta vez. Su padre frunció el ceño. «¿Qué es exactamente lo que te mantiene aquí? Se suponía que era un retiro temporal, no un cambio de carrera. Eres una enfermera, no un granjero». La forma despectiva que dijo farmhand hizo hervir la sangre de Isadora. «He estado trabajando con un potro en recuperación, usando mis habilidades de enfermería en realidad, y ayudando al tío Robert con los registros de reproducción». «Eso es muy agradable», dijo su madre en el condescendiente tono que Isadora había crecido para odiar. «Pero no es un trabajo real, querida. El hospital le ofrece una segunda oportunidad». «¿Sabes lo raro que es eso?». «Lo que su madre quiere decir», intervino su padre, «es que estamos preocupados por su futuro. Por desechas todo lo que has trabajado debido a un revés». «¿Un revés?», Isadora repitió incrédula. «Es así como se llama cuando su hija es acusada falsamente de negligencia, humillada públicamente y abandonada por sus propios padres». Sus palabras colgaban en el aire, agudas y honestas. Sus padres parecían atónitos, como si nunca hubieran considerado cómo sus acciones la habían afectado. «Solo estábamos tratando de darte espacio», dijo su madre débilmente. «No te estabas distanciando de lo que vieron como mi fracaso», respondió Isadora. «Cuando más te necesitaba, creías lo peor de mí. Ni siquiera pediste mi lado de la historia». La expresión de su padre se endureció. «Siempre hemos querido lo mejor para ti». «No», dijo Isadora en voz baja, «siempre has querido lo que pensaste que era mejor para mí. Hay una diferencia». La tía Marta entró, colocando una mano suave en el hombro de Isadora. «¿Por qué no todos? ¿Respiramos? Robert y yo tenemos algunos recados para correr en la ciudad. ¿Por qué no hablan 3 en privado y volveremos en un par de horas?» Isadora le disparó a su tía una mirada agradecida cuando ella y el tío Robert salieron táctilmente de la casa. Luego se volvió hacia sus padres, de repente cansada de toda la pretensión y las expectativas. «Estaba roto cuando vine aquí», dijo simplemente. «No solo por el incidente del hospital, sino porque las personas que pensé que me apoyarían, no. Aquí encontré personas que creían en mí sin condiciones, que me dieron espacio para sanar, pero nunca me dejaron solo». «Cariño», comenzó su madre, su voz más suave ahora, «lo lamentamos si te lastimamos, pero no puedes esconderte en una granja para siempre debido a una mala experiencia». «No me estoy escondiendo», insistió Isadora. «Por primera vez en mi vida estoy descubriendo lo que realmente quiero, no lo que todos los demás esperan de mí». Su padre suspiró, algo de su severidad desapareciendo. «Isadora, nunca te hemos visto como un fracaso. Estábamos tratando de protegerte de más dolor. Tal vez
Tal vez lo hicimos de la manera incorrecta. Era lo más parecido a una disculpa que había escuchado de él. Isadora sintió que parte de su ira se disolvió, reemplazada por una triste comprensión. Sus padres, con todos sus planes y expectativas, simplemente habían estado siguiendo el único camino que conocían. «Necesito mostrarte algo», dijo de pie. «Ven conmigo a los establos». Pareciendo confundido pero dispuesto, sus padres la siguieron afuera y cruzan el patio hasta los establos. En el interior, los llevó al puesto de Copper, donde el potro ahora estaba parado, su pierna herida tocando el suelo ligeramente. «Esto es Cobre», explicó. «Cuando llegué acababa de nacer y tuvo una lesión terrible. Todos pensaron que podría no hacerlo». Abrió la puerta del puesto y entró, el potro inmediatamente acariciando su mano en saludo. «Pero trabajamos con él todos los días. Se está volviendo más fuerte». Sus padres observaron en silencio mientras ella revisaba la pierna de Copper, hablando con él suavemente todo el tiempo. «¿Realmente te preocupas por él?», observó su madre. Isadora asintió. «Lo hago, y él no es el único que he llegado a preocuparme aquí». Como si estuviera en la señal, Heitor apareció de uno de los otros puestos. Él dudó cuando vio a Isadora, con sus padres claramente inseguro de si él debía acercarse o retirarse. «Heitor», llamó ella, tomando la decisión por él. «Ven a conocer a mis padres». De mala gana, Heitor se unió a ellos, estrechando la mano con su padre y asintiendo, con la cabeza a su madre. Isadora podía ver a sus padres disfrutar de su ropa de trabajo, sus manos insensibles, la tranquila dignidad en su rodamiento. «Heitor es el socio comercial del tío Robert», explicó. «Me ha estado ayudando con Cobre». «Ya veo», dijo su padre neutralmente. «¿Trabajas con caballos?» «Sí, señor», respondió Heitor. «Toda mi vida». Los ojos de su madre se lanzaron entre Isadora y Heitor, una mirada de conocimiento que cruzaba su rostro. «Qué bonita», dijo, su tono ilegible. Se cayó un silencio incómodo, roto solo cuando el Cobre giró suavemente. Heitor se excusó, sintiendo que la familia necesitaba privacidad, pero no antes de darle a Isadora una mirada que claramente le preguntó si estaba bien. Ella asintió ligeramente, agradecida por su preocupación. Una vez que se fue, su padre habló. «Isadora, estoy empezando a entender que hay más manteniéndote aquí que solo el trabajo agrícola». «Sí», admitió. «Hay». Su madre suspiró. «Pero, ¿qué hay de tu carrera? ¿Todo lo que has trabajado?» Isadora acarició el cuello de Copper, reuniendo sus pensamientos. ¿Qué pasaría si le dijera que podría haber una manera de tener ambos? El Dr. Phillips mencionó que el puesto implicaría más trabajo administrativo. Tal vez podría negociar, trabajar a tiempo parcial o de forma remota para algunos de ellos. ¿Es eso incluso posible?, preguntó su padre. «No sé», respondió Isadora honestamente. «Pero creo que vale la pena preguntar. El hospital me necesita, Dr. Phillips lo dejó claro. Tal vez tengo más influencia de lo que me di cuenta». Sus padres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que pasa entre ellos. Finalmente, su padre asintió. «Si eso es lo que quieres explorar, te apoyaremos». La simple declaración, «lo apoyaremos», fue todo Isadora que había querido saber de ellos durante meses. No fue un reconocimiento total de cómo le habían fallado, pero fue un comienzo. La voluntad de verla como un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. «Gracias», dijo en voz baja. «Eso significa mucho». Más tarde, después de que sus padres se fueron con las promesas de llamar al día siguiente, Isadora se encontró de regreso a la colina donde Heitor la había llevado la noche anterior. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. No se sorprendió cuando escuchó pasos acercándose. «¿Tus padres se fueron?», Heitor preguntó, viniendo a pararse a su lado. «Sí», respondió ella. «De vuelta, a su hotel en la ciudad. Se quedan por un par de días». «¿Cómo fue?». Isadora se volvió para mirarlo, señalando la forma cuidadosa de que se mantuvo a sí mismo, como si se preparara para las noticias que no quería escuchar. «Mejor de lo que esperaba. Realmente hablamos, tal vez por primera vez. Y el trabajo del hospital. Voy a llamar al Dr. Phillips mañana.
Vea si podemos resolver un compromiso, a tiempo parcial tal vez, o algún trabajo remoto. Ella respiró hondo. Porque no quiero irme aquí, Heitor, no completamente. La tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Los caballos te extrañarían, dijo. ¿Solo los caballos?, preguntó, dando un paso más a él. Heitor la conoció ojos, y por una vez no ocultó la emoción en la suya. No, dijo suavemente, no solo los caballos. La simple admisión llenó a Isadora con una calidez que no tenía nada que ver con el sol fijo. Durante meses se había sentido perdida, a la deriva, sin el ancla de su carrera o el apoyo de su familia. Pero aquí, en esta colina, con este hombre que entendió su dolor porque él llevaba el suyo, se sintió encontrado nuevamente. Antes de que llegaran mis padres, dijo, dijiste que era una de tus razones para levantarme por la mañana. Quiero que sepas, también te has convertido en uno de los míos. Heitor se extendió lentamente, como si le diera tiempo para alejarse, y le tocó la mejilla. Su mano era dura por el trabajo agrícola, pero imposiblemente gentil. Isadora, dijo su nombre, una pregunta y una respuesta a la vez. Ella se inclinó en su toque, cerrando la distancia entre ellos. Mientras los últimos rayos de luz solar pintaron la granja en oro, Heitor dobló la cabeza y la besó, tentativamente al principio, luego con una certeza que le dejó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, Isadora vio algo en sus ojos que no había visto antes. Hope, la misma esperanza frágil y creciente que sintió en su propio corazón. Lo que sea que decida sobre el hospital, dijo en voz baja, estaré aquí como prometí. Lo sé, respondió ella, descansando su cabeza contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Y eso hace toda la diferencia. Cuando la oscuridad cayó a su alrededor, se pararon juntos en la cima de la colina, dos almas heridas encontrando el uno en el otro la fuerza para sanar. El camino a seguir aún era incierto, lleno de decisiones aún por tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Isadora no le temía al futuro, porque no lo enfrentaría solo. La mañana amaneció brillante y fría, las heladas brillaban en los pastos de la ventana mientras Isadora se preparaba para su llamada telefónica con la doctora Phillips. Apenas había dormido, su mente aceleraba con posibilidades y planes. Después de su conversación con Heitor en la colina y ese beso que lo había cambiado todo, sintió una nueva claridad sobre lo que quería. No solo por su carrera, sino por su vida. Marcó el número del hospital. Su corazón latía con fuerza cuando respondió la doctora Phillips. Isadora, buenos días. ¿Has tomado una decisión? Respirando hondo dijo, me gustaría discutir algunas opciones antes de darle mi respuesta final. Durante la siguiente media hora negociaron. La doctora Phillips fue sorprendentemente flexible, ansiosa por recuperarla en cualquier capacidad. Al final de la llamada, habían alcanzado un compromiso. Isadora trabajaría 3 días a la semana en el hospital, manejando deberes administrativos y capacitando a nuevas enfermeras. El resto del tiempo, ella podría trabajar de forma remota, desde la granja. Es poco convencional, admitió el doctor Phillips, pero estos son tiempos poco convencionales. La atención médica está evolucionando, y también si nuestro enfoque para retener a los mejores talentos. Después de terminar la llamada, Isadora se sentó en la mesa de la cocina, una mezcla de emociones sobre ella. Alivio de haber encontrado una manera de reclamar su identidad profesional sin sacrificar su nueva vida. Orgullo que ella había abogado por sí misma en lugar de simplemente aceptar lo que se ofreció. Y emoción sobre lo que el futuro podría tener. Su tía entró en la cocina, echando un vistazo a la cara de Isadora antes de romper una sonrisa. ¿Albricias? Sí, respondió Isadora, explicando el acuerdo que había trabajado con el hospital. Comienzo en 2 semanas, pero solo estaré en la ciudad 3 días a la semana. El resto del tiempo estaré aquí. La tía Marta apretó su mano. Eso suena perfecto, querido. Lo mejor de ambos mundos. Y hablando de buenas noticias, llamó su tío desde la puerta. Ven al establo, el cobre tiene una sorpresa para ti. Curioso, Isadora lo siguió. La mañana era crujiente, su aliento visible en el aire frío mientras caminaban rápidamente hacia los establos.
En el interior, ella encontró a Heitor parado junto al puesto de Copper, una rara sonrisa llena en su rostro. «Mira», dijo simplemente, abriendo la puerta del puesto. Copper miró a Isadora, sus ojos brillantes y alertas. Entonces, lento pero constantemente, se puso de pie y dio varios pasos hacia ella, utilizando las 4 patas. La pierna herida todavía tenía peso con cautela, pero estaba caminando. «En realidad, caminando, oh Dios mío», Isadora exclamó, arrodillándose mientras Copper la alcanzaba, acariciando su hombro. «Mírate, valiente, valiente chico», comenzó. «Esta mañana», explicó Heitor, su voz llena de orgullo tranquilo. «Entré para encontrarlo caminando alrededor de su puesto. El veterinario dijo que podría pasar meses antes de que pudiera poner peso en esa pierna», agregó el tío Robert, radiante como un orgulloso abuelo. Pero parece que nuestro Cobre tenía otras ideas. Isadora acarició el cuello del potro, demasiado movido para hablar. Cuando llegó a la granja, tanto ella como Cobre se habían roto, sus futuros inciertos. Ahora, ambos volvieron a encontrar su fuerza, aprendiendo a mantenerse a pesar de sus heridas. Ella miró a Heitor, encontrándolo mirándola con una calidez que hizo que su corazón se saltara. El beso de anoche había cambiado algo entre ellos, sorprendido por las paredes finales que ambos habían mantenido. En sus ojos, ella vio no solo afecto, sino una promesa. «Yo también tengo noticias», dijo de pie. «Acabo de hablar con el Dr. Phillips. Trabajamos un compromiso. Estaré en el hospital 3 días a la semana y trabajaré de forma remota el resto del tiempo, desde aquí». La expresión de Heitor se iluminó. «¿Te quedas?» «Me estoy quedando», confirmó. «Aquí es donde pertenezco ahora». La sonrisa que se extendió por su rostro era como el sol rompiendo nubes. Dio un paso hacia ella, luego pareció recordar que no estaban solos, y se detuvieron. El tío Robert se rió entre dientes, dándole a Heitor una palmada en el hombro. «Creo que escucho a tu tía llamarme», dijo transparentemente. «Ustedes dos probablemente tengan cosas que discutir». Cuando su tío se fue, Isadora no pudo evitar reír. «Sutil, ¿no? Casi tan sutil como un caballo estampado», acordó Heitor, acercándose a ella ahora que estaban solos. «Entonces, ¿encontraste una manera de hacerlo funcionar?» «Sí. Ni siquiera fue tan difícil como pensé que sería. Resulta que el hospital me necesita tanto como necesitaba mi trabajo de regreso». Ella alcanzó su mano, enhebrando sus dedos a través de los suyos. «Pero yo también necesito estar aquí, con Cobre, con la granja». Ella lo miró. «Contigo». La mano libre de Heitor surgió para tocar su mejilla. «¿Anoche no fue un sueño, entonces?» «No», susurró. «Fue muy real. Y me gustaría que volviera a suceder». Su respuesta fue bajar la cabeza y besarla, suavemente al principio, luego con una creciente confianza. Isadora sintió que se derritió en él, todas las dudas y temores de los últimos meses que se desvanecía en el calor de su abrazo. Un sonido suave y lloroso los separó. Se volvieron para encontrar el Cobre mirándolos curiosamente. Su cabeza se inclinó como si intentara entender este nuevo desarrollo. Riendo, Isadora extendió la mano para acariciar el hocico del potro. «No te preocupes, Cobre. Hay espacio en mi corazón para los dos. Es bueno saber que no estoy compitiendo con un caballo», dijo Heitor, sus ojos llenos de diversión, «aunque tiene esos grandes ojos marrones trabajando a su favor». «Verdadero», bromeó Isadora. «Además, él nunca discute conmigo». «Dale tiempo», respondió Heitor. «Tiene una racha obstinada, como alguien más que conozco». La facilidad entre ellos se sintió como un regalo. La capacidad de bromear y burlarse después de tanta tristeza. Isadora se maravilló de lo lejos que ambos habían llegado de su primera reunión incómoda en este muy establo. Más tarde esa mañana, los padres de Isadora llegaron de su hotel en la ciudad. Se veían un poco fuera de lugar en la ropa de su ciudad, pero Isadora notó que su madre había cambiado al menos sus tacones de diseñador por botas sensatas. «Recibimos su mensaje», dijo su padre, mientras se establecían en la sala de estar de la granja. «¿Hablaste con el Dr. Phillips?» «Sí»,
respondió Isadora, sintiendo una nueva confianza al explicar el acuerdo que había negociado. Sé que no es lo que tenías en mente para mí. En realidad es bastante inteligente, interrumpió su padre sorprendiéndola. El trabajo remoto es el futuro. Estás por delante de la curva. Su madre parecía menos convencido. Pero seguirás viviendo aquí. ¿En la granja? Sí, mamá. Este es mi hogar ahora. Isadora respiró hondo. Y hay algo más que debes saber. Heitor y yo estamos juntos. Es nuevo, pero es importante para mí. Sus padres intercambiaron miradas. Su madre suspiró, pero no fue completamente desaprobador. El tranquilo granja, tuve la sensación de que los vi a los dos juntos. No es solo un granjero, corrigió Isadora suavemente. Es un entrenador de caballos hábil y el socio comercial del tío Robert. Y ha pasado por cosas que romperían a Sintosim la mayoría de las personas. Tu tía nos contó sobre su pasado, admitió su padre. Perder a su prometida de esa manera es trágico. Él entiende lo que es que tu vida se desmorona, dijo Isadora. Tener que reconstruir de la nada, tal como he tenido que hacer. Hubo un silencio incómodo cuando sus palabras se hundieron. Finalmente, su madre se acercó y tomó la mano de 1200. Isadora. Te debo una disculpa, dijo su voz inusualmente emocional. Cuando todo sucedió en el hospital, tu padre y yo deberíamos haber estado allí para ti. Estábamos tan concentrados en el escándalo, en lo que la gente pensaría, olvidamos lo que más importaba. Isadora sintió lágrimas pinchando los ojos. ¿Cuál era? Tú, cariño, lo importaron más. Su madre apretó su mano. Siempre hemos estado orgullosos de ti, incluso cuando no lo mostramos bien. Queremos tu felicidad, agregó su padre. Nos tomó un tiempo darnos cuenta de que lo que te hace feliz podría no ser lo que habíamos planeado para ti. Las palabras Isadoras habían anhelado escuchar durante tanto tiempo trajeron una oleada de emociones. Años de tratar de cumplir con sus expectativas, de sentir que nunca fue lo suficientemente buena. Parecía disolverse frente a este simple reconocimiento. Gracias, susurró, limpiando una lágrima. Eso significa todo para mí. Su madre miró alrededor de la granja con nuevos ojos. Puedo ver por qué te encanta aquí. Es pacífico. ¿Te gustaría ver más? Isadora preguntó. Quizás conocer a Copper. Tomó sus primeros pasos reales esta mañana. Para su sorpresa, ambos padres acordaron con entusiasmo. Mientras caminaban hacia los establos, Isadora notó cómo su padre asumió la belleza de la tierra, comentando las cercas bien mantenidas y los caballos saludables. Su madre, siempre más resistente al cambio, todavía parecía vacilante, pero dispuesta a intentarlo. En el establo encontraron a Heitor trabajando con cobre, ejerciendo suavemente la pierna lesionada del potro. Levantó la vista cuando entraban. Su expresión se protegió pero educada mientras saludaba a los padres de Isadora nuevamente. Esto es cobre, explicó Isadora, uniéndose a Heitor al lado del potro. El del que te conté. Es hermoso, admitió su madre, observando cómo Cobre acariciaba la mano de Isadora. Y obviamente te adora. Isadora tiene un regalo, dijo Heitor, hablando directamente con sus padres por primera vez. No solo con caballos, con curación. Su padre estudió a Heitor con un nuevo interés. Has conocido a mi hija desde hace solo unos meses, pero parece que la entiendes bien. A veces, respondió Heitor, conociendo la mirada del hombre mayor constantemente. Reconoces algo en otra persona porque has enfrentado luchas similares. Era una declaración simple, pero tenía peso. Isadora vio que la expresión de su padre se suavizó ligeramente cuando reconoció la profundidad detrás de las palabras de Heitor. Isadora nos dice que eres un entrenador de caballos, dijo su madre, claramente haciendo un esfuerzo. ¿Siempre has trabajado con caballos? Cuando Heitor comenzó a responder sus preguntas, Isadora sintió un calor extendiéndose por su pecho. Lo intentaban, todos ellos. Sus padres aceptan sus elecciones. Heitor para abrirse a su familia, y ella para cerrar los dos mundos a los que ahora pertenecía. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de preparación.
Isadora realizó varios viajes a la ciudad, limpiando su antiguo apartamento y estableciendo una pequeña oficina en su habitación en la granja para su trabajo remoto. Sus padres ayudaron, demostrar que su nuevo apoyo fue más que solo palabras. Mean, aunque el cobre continuó mejorando, fortaleciéndose cada día. El veterinario declaró su recuperación notable y acreditó la atención constante de Isadora y Heitor. Aunque siempre tendría una ligera cojera, no le impediría vivir una vida plena y activa. Puede que no sea un caballo de espectáculos, explicó el veterinario, pero podría hacer de alguien un compañero maravilloso. Él ya lo es, respondió Isadora, observando cómo el cobre salpicaba alrededor de su recinto ahora grande. Su capa de cobre brillaba a la luz del sol. La noche antes de que Isadora debiera comenzar su trabajo en el hospital, Heitor la invitó a cenar en su cabaña. Ella solo había estado allí una vez antes, brevemente, y tenía curiosidad por ver dónde y cómo vivía. La pequeña cabina se sentó cerca de un bosque de pinos en el borde este de la propiedad. Su exterior era de madera rústica y desgastada con un pequeño porche, pero en el interior, Isadora estaba sorprendida por la calidez y el cuidado evidente en cada detalle. Muebles simples y bien elaborados, estanterías bordeadas de volúmenes en la cría y entrenamiento de caballos, y una chimenea que arrojó un brillo dorado sobre la habitación principal. «Es encantador», dijo, tomando las decoraciones escasas pero reflexivas. Una manta tejida a mano cubría el sofá. Algunas fotografías, enmarcadas en la repisa. Muy tú. Heitor parecía complacido por su aprobación. No es mucho, pero está en casa. Había preparado la cena él mismo. Una comida simple pero deliciosa de pollo a la parrilla, verduras asadas y pan fresco de la panadería local. Comieron en la pequeña mesa de madera junto a la ventana, hablando sobre el progreso de Copper y el próximo primer día de Isadora en el hospital. ¿Estás nervioso?, Heitor preguntó vertiéndole una copa de vino. Un poco, admitió. Han pasado meses desde que caminé esos pasillos y ahora supervisaré a las enfermeras que solían ser mis colegas. Tomó un sorbo de vino, reuniendo sus pensamientos. Pero de una manera extraña, también estoy deseando que llegue. Demostrar que puedo volver con la cabeza en alto. No tienes nada que demostrarle a nadie, dijo Heitor con firmeza. Pero entiendo por qué necesitas hacer esto. Cerrar ese capítulo correctamente. Después de la cena, se mudaron al sofá frente a la chimenea. La noche de noviembre estaba fría afuera, pero dentro de la cabaña todo era cálido e íntimo. Isadora se apoyó contra el hombro de Heitor, sintiéndose más contento de lo que ella había hecho más tiempo de lo que podía recordar. «Tengo algo para ti», dijo Heitor después de un cómodo silencio. Extendió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de madera, tallada a mano, con un simple diseño de caballos en la tapa. «¿Qué es esto?», Isadora preguntó quitándole. «Ábralo». En el interior encontró un delicado brazalete de plata con un solo encanto. «Un caballo de color cobre». «Heitor», susurró ella. Tocó más allá de las palabras. «Es hermoso». «Lo hice en la ciudad», explicó tomando el brazalete y sujetándolo suavemente alrededor de su muñeca, para recordarle dónde encontró su fuerza nuevamente. Y para recordarle que no importa dónde se encuentre, en el hospital o aquí, una parte de este lugar siempre está con usted. La consideración del regalo llevó las lágrimas a sus ojos. «Me encanta», dijo, «y me encanta». Se detuvo de repente insegura si era demasiado pronto para decir las palabras que se ciernen en sus labios. Pero los ojos de Heitor ya habían captado el significado detrás de su frase inacabada. Él ahuecó su rostro en sus manos, su expresión más abierta y vulnerable de lo que ella lo había visto. «Pensé que nunca volvería a sentir así», dijo suavemente. «Después de Elena, después del fuego, me cerré. Me convencí de que no merecía otra oportunidad». Su pulgar rozó una lágrima que se había escapado de su mejilla. «Hasta que vinieras aquí con tus propias heridas, tus propios fantasmas, y de alguna manera para ayudarnos a sanar, encontramos algo nuevo», terminó para él. «Algo que ninguno de nosotros estaba buscando». «Te amo, Isadora», dijo.
palabras simples y verdaderas. Creo que te he amado desde el día en que te vi cantando a ese potro herido, tratándolo con tanta gentileza y cuidado. Isadora la sintió. El arte se hincha de alegría. Yo también te amo, Heitor. Me mostraste que podía confiar de nuevo no solo a los demás, sino a mí mismo. Su beso fue profundo y tierno, una promesa intercambiada sin palabras. Cuando se separaron, Isadora descansó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. «Con nosotros, quiero decir». Los brazos de Heitor se apretaron a su alrededor. «Lo que sea que queramos». La simplicidad de su respuesta la llenó de paz. No hay grandes promesas o planes elaborados, solo un compromiso de construir algo real, algo duradero, un día a la vez. A la mañana siguiente, Isadora se paró frente al espejo en su habitación en la granja, ajustando el uniforme de su enfermera por primera vez en meses. Se sentía familiar y extraño, como ponerse ropa que pertenecía a una versión anterior de sí misma. Un golpe en la puerta reveló a la tía Marta, quien sonrió con aprobación a la vista de Isadora en su atuendo profesional. «¿Te ves listo?», dijo. «Creo que lo soy», respondió Isadora, sorprendida al descubrir que era cierto. La ansiedad que esperaba fue reemplazada por una determinación tranquila. «Son solo 3 días a la semana. Puedo manejar cualquier cosa durante 3 días. Por supuesto que puedes, querido, y tendrás 4 días aquí que esperar». Abajo, encontró al tío Robert y Heitor esperando en la cocina. Ambos hombres se pararon cuando ella entró. Los ojos de Heitor se calentaron al verla. «Tu auto está todo calentado», dijo el tío Robert. «Y hay café en esta taza de viaje para el viaje». «Gracias, ambos». Isadora aceptó la taza agradecida. «Para todo». «Será mejor que te pongas en marcha», dijo su tío, mirando su reloj. «No quiero llegar tarde en su primer día de regreso». Salió táctilmente afuera, dejando a Isadora y Heitor solo por un momento. «Te ves hermosa», dijo Heitor, llevándola a un suave abrazo. «Y fuerte». Ella le sonrió. «Me siento fuerte, listo para enfrentar lo que venga». «Estaré aquí cuando regreses», prometió, inclinándose para besarla suavemente. «Todos lo haremos». «Copper está ansioso por mostrarte su nuevo truco». «¿Truco?». Isadora levantó una ceja. «¿Qué han estado haciendo ustedes dos mientras he estado desempacando cajas?». Heitor sonrió, una vista bastante rara de que todavía hizo que su corazón revolotee. «Tendrás que esperar y ver». El viaje a la ciudad tardó poco menos de 3 horas, dando a Isadora mucho tiempo para prepararse mentalmente para su regreso. Cuando el paisaje rural dio paso a los suburbios y luego a las concurridas calles de la ciudad, sintió un extraño desapego. Este lugar que alguna vez había sido su mundo entero, ahora parecía un lugar. En algún lugar donde visitaba, en lugar de en algún lugar que pertenecía. El hospital metropolitano se alzó grande e imponente cuando se detuvo en el estacionamiento. Respirando hondo, Isadora enderezó sus hombros y caminó hacia la entrada, su cabeza mantenida en alto. El día pasó en un borrón de presentaciones, papeleo y orientación a sus nuevas responsabilidades. Algunos de sus antiguos colegas estaban incómodos a su alrededor, claramente inseguros de cómo abordar al elefante en la habitación. Otros fueron cálidamente acogedores, expresando una alegría genuina a su regreso. El doctor Phillips cumplió con su promesa, organizando una reunión de personal en la que reconoció públicamente el error del hospital en el caso de Henderson y reafirmó la competencia y el valor de Isadora para el equipo. Al final del día, Isadora estaba agotada pero satisfecha. Había recuperado su identidad profesional, sin comprometer la nueva vida que estaba construyendo. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Heitor. «¿Cómo estuvo tu primer día? El cobre y yo estamos contando. Las horas hasta que estás de vuelta en casa. Hogar». La palabra envió una avalancha de calor a través de ella. Hace solo 3 meses, había llegado a su tía y la granja del tío rota y sola, buscando solo un refugio temporal de su dolor. Ahora, era el hogar en todos los sentidos lo que importaba. Ella escribió una réplica rápida. «Agotador pero bueno.
Dile a Copper que yo también lo extraño. ¿Y Heitor? Te amo. La respuesta llegó casi de inmediato. También te amamos. Conduzca con seguridad. Estaremos esperando. Cuando Isadora salió de la ciudad, observó el paisaje urbano retroceder en su espejo retrovisor. Antes se encontraban caminos abiertos que conducían a colinas onduladas y más allá de ellas, una granja donde un potro herido había encontrado su fuerza nuevamente, donde un hombre afligido había abierto su corazón a nuevas posibilidades y donde había descubierto que a veces las heridas más profundas se convirtieron en las puertas de la mayor curación. 3 horas más tarde, mientras giraba hacia el familiar camino de tierra que conducía a la granja, el sol fijo pintó el cielo en brillantes tonos de oro y rosa. A lo lejos, podía ver una figura parada en el porche de la granja, esperándola. Incluso desde esta distancia, ella sabía que era Heitor. A su lado, apenas visible en la luz que se desvanece, había una pequeña forma de color cobre. Copper, parado sobre las 4 patas, observando su regreso junto al hombre que había ayudado a sanarlos a ambos. Isadora sonrió, sintiendo que una profunda sensación de rectitud se asentaron sobre ella. Estaba exactamente donde debía estar, conduciendo hacia el lugar y la gente, donde su dolor finalmente había encontrado descanso. Y en ese descanso había encontrado algo aún más precioso, un nuevo comienzo. Mientras estacionaba su auto y salía al fresco aire de la noche, Heitor caminó hacia ella. Su rostro se iluminó con una sonrisa que borró todo el cansancio de su día. Detrás de él, el cobre trotó torpemente pero decididamente, su pierna herida aún rígida pero llevando su peso. «Bienvenido a casa», dijo Heitor simplemente, abriéndole sus brazos. Isadora entró en su abrazo, sintiendo la sólida fuerza de él, el ritmo constante de su corazón contra el de ella. «Estoy en casa», estuvo de acuerdo. Las palabras mantenían una promesa de todos los días y noches por venir. Finalmente, estoy en casa. Y como aparecieron las primeras estrellas en el cielo oscuro sobre la granja, Isadora sabía que esto no era un final, sino un comienzo. Una historia de 2 personas que lo habían perdido todo, solo para encontrarse. Una historia de curación, de segundas oportunidades, de amor que crece en los lugares rotos. Una historia que recién comenzaba. El fin mati singular taringa.